La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Y este tema es importante, aunque es muy técnico, pero tiene que ver con su seguro familiar de salud, que el día 1 de mayo entró lo que se llama la per cápita diferenciada. Nos acompaña el licenciado Eduardo Ramos, un destacado abogado, que es asesor jurídico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud. Es más fácil decir ADARS. ADARS. Bueno, un gusto Buenos estar días, de nuevo Eduardo. con ustedes aquí, Buenos días, Eduardo. hablando de un tema tan importante que, como usted decía, es muy técnico, pero estamos tratando de que todo el mundo entienda que esto no afecta su bolsillo, sino que garantiza la sostenibilidad de la seguridad social para las presentes y las futuras generaciones. Pero afecta el bolsillo. No, no afecta el bolsillo de nadie. Los viejitos no van a tener que pagar más. No. Porque yo he escuchado Y eso. entonces, No, cuando sí, la bueno, cápita hay una aumenta, ¿quién paga? ¿Quién paga? Hay una desinformación general. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero ¿Cómo? lo primero ya se está aplicando. Ya se está aplicando a partir del día 1 de mayo. Yo traje unos ¿Y qué- gráficos para Sí, que qué fuera es más... eso? Tenemos Me unos pregunta gráficos. como Vamos de a ver. cero. Sí, vamos a partir de cero. Vamos a ver porque los como te digo, gráficos. Hay unas informaciones que yo traje. El seguro familiar de salud del régimen contributivo tiene ahora mismo, a los datos del 31 de marzo, 2.287.405 afiliados. De esos 2 millones, bueno, perdón, sí. No, espérate, ¿cómo? No, es más. 4.9. Vamos a ver, no. Hay 4.9, perdón, sí, es que ahí no veía. Son 4.968.023 personas afiliadas al régimen contributivo de la Seguridad Social. De esos, 2.287.405, que es el 46% del mercado, están afiliados a las ARS de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud, que son ARS Primera, Mafre Salud ARS, ARS Universal, ARS Monumental y ARS Reservas. En el régimen subsidiado, que maneja solo SENASA, hay 5.600.000 y pico de afiliados. Entonces, ¿cómo se financia el régimen subsidiado, que es la siguiente, el régimen contributivo, que es la siguiente imagen? Se subsidia del 9.58% de la cotización. La siguiente, líder. Que pagan a trabajadores y empleadores al Sistema Dominicano de Seguridad Social mediante descuentos que se hacen mensualmente de nómina. El 30%, un 9.58%. Para subsidiar los otros. Para salud, no. Del salario de los trabajadores, Yo sé, se les retira el 9. un 9.58%, del cual solo se le retira al trabajador el 30% y el empleador aporta un 70%. Eso ha sido desde el inicio del sistema y se ha pagado Ahí hasta un tope de 10 salarios, que hoy en día son 23.233,33. En pensiones es importante señalar que el tope no es de 10 salarios, sino de 20 salarios, por lo cual se paga más para la pensión que para la salud, sin saber si vamos a llegar a la edad Así que, perdón, de ese pensión. 9 y pico solamente salud. Eso es solo el componente de salud del régimen contributivo. En la siguiente imagen, entonces podemos ver que hay ajustadores demográficos que establecía la regulación de las ARS desde el año 2003, desde el Reglamento para la Organización y Regulación de las ARS, que son dos básicamente, que al corte de junio y diciembre de cada año, la cartera de afiliados tenga no menos de un 5% de personas mayores de 60 años y no menos de un 20% de mujeres entre 15 y 44 años, es decir, mujeres en edad reproductiva, básicamente. ¿Cuál es la distorsión que viene a solucionar la cápita diferenciada? Si vemos ahí en ese gráfico, la edad promedio de los afiliados al régimen contributivo es de 31.04 años. Joven. Relativamente joven, pero veremos que hay un tema con la edad. Exactamente. Pero hay administradoras de riesgos de salud que tienen una edad promedio de 24.35 años. 5 años, casi 6 años menos del promedio de la cartera general de afiliados del régimen contributivo. Pero eso es bueno o malo. No, eso vamos a ver por qué es malo ahora. Y en cuanto al sexo, que es el otro, yo digo que bueno, la pero otra sí. combinación, en el mismo gráfico anterior, en cuanto al sexo, por cada 100 hombres hay 99 mujeres en promedio. Ahí. En el régimen contributivo. Y hay administradoras de riesgo de salud que tienen 55 hombres
por cada 100 mujeres. Si nos vemos en el siguiente gráfico, que es la evolución... Y la mujer es más costosa en términos de salud en esa edad. En la edad reproductiva, sí, como vamos a ver al final, que ya... Pero después dime que no. No, después son los hombres a partir de los 65 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una distorsión entre las carteras de afiliados de las ARS, en donde hay ARS que tienen poblaciones muy jóvenes, compuestas por hombres jóvenes, que tienen menos demanda de servicios de salud, y otras ARS que tienen una cartera diversa, que incluye los afiliados que tienen mayor riesgo, que son las mujeres en edad reproductiva y los mayores de 65 años. Entonces, los datos de la CISALRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y de la Tesorería de la Seguridad Social, que es el gráfico que vamos a ver ahora en pantalla, establecen cómo va a evolucionar la población dominicana en el régimen contributivo desde el 2025 hacia el 2030. Y vemos que en 0 años, es decir, recién nacidos, hay una natalidad contenida con una variación de menos 15.5%. Van a disminuir los niños. Sí, están en eso. La tasa de natalidad. ¿Qué pasa? La Aunque tasa hay de natalidad... muchos embarazos de adolescentes todavía. Sí, pero se ha reducido. ¿Por qué? Porque ya las mujeres estudian, las mujeres tienen más conocimiento, y trabajan, no tienen tantos hijos como antes. No tienen tantos hijos y además tienen los hijos después de los 30 años, la mayoría. El mayor grupo poblacional del régimen contributivo es de 30 a 49 años, pero aquí está la clave. De 50 a 64 años hay un envejecimiento progresivo de la población y de 65 años en adelante hay un envejecimiento acelerado. Y la edad promedio... ¿Cómo? Un envejecimiento acelerado de la población, de la cantidad de personas de ese grupo poblacional que está en el régimen contributivo. Entonces, tenemos que hay menos niños, lo cual implica que vamos a tener menos cotizantes en algún momento. Por la llamada tasa de reemplazo. Sí, esa es la tasa de reemplazo que tenemos. Aplica en pensión y aplica también en salud. En salud. Entonces, ¿qué sucede? Había que buscar una medida que garantizara la equidad en la cartera de afiliados de las ARS, que estaban presionadas las que tienen diversidad de personas con riesgos distintos, y pasar de un esquema de tarifa plana en donde como comenzó el sistema desde el año 2007, en donde todo el mundo pagaba, por ejemplo, desde noviembre de 2025, 1.887.54 pesos. De los cuales... independiente de la edad y del sexo. Es decir, un niño de varón de 1 año pagaba igual que una señora de 30 años. Y eso obviamente no va acorde a la realidad de la demanda de servicios de salud, que hay que verla como parte del ciclo de vida. Desde que nacemos... Pero entonces había ARS que estaban ganando mucho. Que estaban ganando mucho, más que lo permitido, porque desde el 2007, por resolución de la superintendencia, el gasto administrativo de las ARS, que incluye cualquier eventual ganancia, está en un tope de 10%, lo que implica que el 90% del dinero que reciben las ARS por el plan básico debe ir a gasto en salud. Y ese promedio en las ARS de ADARS de gasto en salud está en 94%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo de Seguridad Social? Esa cápita plana que teníamos de forma histórica, que se aumentó en noviembre de los 1.887.54 pesos, hay 5.05 pesos que van a un nuevo fondo de programas de salud pública que cubre antirretrovirales y medicamentos para la tuberculosis y la hepatitis. Y 1.882.49 pesos se dispersan van a la cuenta del cuidado de la salud de las personas. Esa es la cápita base. ¿Qué hizo el Consejo de Seguridad Social para no afectar a los trabajadores ni a los empleadores, incrementando el recaudo? Porque eso está en la ley, habría que modificar la ley y no estamos en momento para aumentar aportaciones ni de los trabajadores ni de los empleadores. El 90% de esa cápita lo dedicó a la cápita diferenciada y 188.35 pesos se pagan fijos por gasto administrativo a las ARS por cada afiliado sin importar edad y sexo. Por lo que eso que se ha dicho de que hay unas ARS que van a quebrar porque no van a tener su gasto administrativo, totalmente falso. Ese 10%, que son 188.35 pesos mensuales por afiliado, sin distinción de ningún tipo, va como el costo administrativo que tienen las ARS para la administración del riesgo en salud. Y si vamos al último gráfico, que ahí queda ya toda la explicación clara, vemos cómo de la cuenta del cuidado de la salud de las personas
se establecieron 9 grupos etarios de 0 años, de 1 a 5, de 6 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18, de 19 a 29, de 30 a 49, de 50 a 64 y de 65 a más, con 18 cápitas diferenciadas que van desde los 525.21 pesos en el caso de mujeres de 12 a 14 años, que es donde está el menor riesgo, hasta 5.574.05 pesos de 65 años y más. Pero entre 15 y 49 años las mujeres van a pagar más. Exacto, entre 15 y 64 años. 64. Pero de las mujeres van a pagar adelante, más. El hombre paga más. Y de 0 a 14 el hombre también paga más. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto? Sin afectar a la cuenta del cuidado de la salud de las personas, con una mera redistribución interna de los mismos recursos que tiene la cuenta del cuidado de la salud de las personas. ¿Qué ha implicado? Esa cuenta hoy ronda los 10.600 millones de pesos y se proyecta que a final de diciembre de este año va a llegar a 18.600 millones de pesos, fruto del aumento salarial que hubo en febrero y de que ha ido aumentando recientemente la formalidad del empleo, los empleos formales. Vamos a una breve pausa, Eduardo, porque hay ahora preguntas sobre... Claro. Porque pintado así parece bonito, sobre el papel parece bonito. Volvemos en unos minutos. Bueno, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Eduardo Ramos, asesor jurídico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Varias cosas. Por un lado, las ARS, me apunta un asesor y amigo televidente experto en la materia, me dice, las ARS que aparecen hoy con utilidades es porque segmentaron la cartera y se quedaron con afiliados jóvenes. Menos mujeres jóvenes y por tanto gastan menos. Eso es y correcto. por otro lado, las ARS que tienen una cartera no segmentada y cargada de afiliados de edad están con pérdidas, porque esa población gasta más en salud. Entonces la cápita diferenciada apunta a eliminar esta distorsión. Pues es bueno entonces. Eso es correcto. Entonces, y por lo tanto incentivar a afiliar a todos sin importar la edad. Eso es así. La ley de seguridad social. Vamos a poner en contexto todo esto. La ley de seguridad social dice que no puede haber discriminación en la afiliación, que las ARS están obligadas a recibir, sin importar sexo, edad, condición social, ubicación geográfica, a cualquier afiliado. Eso en la práctica no ha sucedido por distorsiones voluntarias e involuntarias, ¿no? Hay prácticas de afiliación de algunas ARS que es lo que se llama el descreme de la cartera. No, pero que te filtran y te Tú coges la nata, es decir, tú coges la nata. Tú coges la masa y dejas el hueso. Exacto, tú coges la masa y dejas el hueso. Tú coges la nata, que es lo bueno, son los hombres jóvenes que no se enferman, que no van al médico, porque además hay una realidad, los hombres vamos menos al médico que las mujeres, es decir, nos cuidamos menos en la salud, lo cual pero está después muy mal. salen más caros. Y salimos más caros. Al final, salimos más caros. Cuando vienen los palos son Entonces, eso ha resultado en esta distorsión en donde hay ARS que tienen un costo médico de 65%, 70% versus 94% que tiene el promedio de las otras ARS del mercado y exceden ese 10% de gasto administrativo. Entonces, claro, es un negocio muy bueno en donde te deja 1.000 y pico de millones al año. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los que están gritando y que se oponen a esto? Un reducido grupo, que son un grupo de ARS, ¿no? Que de ganar 1.800 millones de pesos al año van a tener que ganar 400 millones. Es decir, nadie va a perder, porque el gasto administrativo, que está en un tope de 10% fijado por resolución, pero que entonces, perdón, está eso asegurado. que antes discriminaban, ahora no van a discriminar, Ahora no hay y van a forma de aceptar todo el discriminar. mundo, para poder tener una cartera más Claro, grande. ahora para poder financiarse adecuadamente van a tener que tener de todos los grupos, porque ya el sistema, que esto no es un invento, en todos los países donde hay un sistema de seguridad social como este, ya existen diferenciadores por sexo y edad. Y además, desde el 2001, la Ley de Seguridad Social, en el artículo 169, establecía que el Consejo podía establecer cápitas diferenciadas por riesgo. ¿Por qué eso no había pasado antes? Bueno, desde enero del 2023 se viene trabajando esa propuesta por orden del Consejo de Seguridad Social y se llegó a aprobar el 31 de octubre de 2025. Se dio un plazo de estos meses para las adecuaciones tecnológicas de la Tesorería de Seguridad Social y para que tuviésemos un plazo de transición sin inconvenientes, y llegó mayo, en donde ya esa distorsión queda corregida. Y es el primer paso de ajustador demográfico que da
la República Dominicana. Y es importante destacar que esto es algo que cuenta con el apoyo del gobierno, con el apoyo del sector empresarial y con el apoyo de los trabajadores, porque es una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el único órgano tripartito en donde tienen obligatoriamente que estar de acuerdo para la aprobación de las resoluciones los tres sectores que son los que financian la seguridad social. Eduardo Ramos, como buen abogado, pues explica bastante bien y se entendió perfectamente. Ya no va a haber discriminación, no se afecta el aporte del trabajador. Nadie va a tener que pagar, incluyendo los dependientes adicionales, que son los padres y los suegros, no van a tener que pagar más al sistema, porque al tratarse de un sistema de reparto solidario, todos aportamos a esa cuenta y de esa cuenta, conforme la capacidad contributiva de cada quien, le echa esa gran cuenta, esa cuenta que tiene 10,000 y pico de millones de pesos hoy, que proyectamos que va a tener 18,600 millones para diciembre. De ahí entonces se reparten esos recursos y no va a haber afectación a absolutamente nadie. El afiliado va a seguir recibiendo sus servicios, va a seguir recibiendo todas las prestaciones del catálogo de prestaciones como lo recibe en su ARS, y simplemente es una medida correcta, adecuada, atinada, que viene a resolver esas inequidades y distorsiones sin afectar el bolsillo de nadie en una época en donde el horno no está para galletitas. Eduardo Ramos, muchísimas gracias, muy clara la explicación. Nos vamos a comerciales. Nuestro siguiente invitado es Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos.